Un método es una puerta de entrada. No hay métodos inspirados. Los métodos son herramientas que al paso de los años se han venido creando para permitirnos tener una panorama del texto mucho más completa, más profunda, que nos permita revisar áreas o aspectos del texto que no nos hayamos percatado. Entonces, los métodos nos proveen nuevas visualizaciones, ¿verdad? Los métodos son como lentes que nos ponemos para ver el texto, ¿verdad? Así, los métodos son de diferentes colores. Y por eso cada lente de diferente color nos va a permitir ver un aspecto en el texto que no habíamos visualizado, ¿verdad? El pastor Brian les habló de la exégesis y la eisegesis, ¿verdad? Son dos conceptos. ¿Por qué no me los escriben para recordarlos? Y sean conceptos que ustedes manejen de manera ya, que no les asusten estos vocablos, pues que ustedes ya sean de su haber lexical estos conceptos. Exégesis y eisegesis son dos procedimientos, son dos movimientos hacia el texto bíblico, ¿verdad? Y el pastor Brian también estuvo hablándole de otros. Ahí tienen ustedes, correcto. Excelente, excelente. Ahí tienen, miren. La exégesis busca rastrear el sentido, diríamos, el sentido, quiero encontrar la palabra para que se les quede bien, el sentido original, pongámosle así. La exégesis busca acercarse al texto para encontrar el sentido original del texto. Un texto bíblico fue dado dentro de un contexto concreto, y cuando una palabra fue dada al pueblo de Dios, esa palabra les decía algo a ese pueblo. Entonces, eso que les dijo, eso busca la exégesis. Tratar de entender el texto en el contexto que fue dado, ¿verdad? Esa es la exégesis. Y ahí entran toda una serie de metodologías, ¿verdad?, que tratan de entender lo que quiso decir y lo que entendió el destinatario original. Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, él tiene algo que decirles. Él les está diciendo algo a Onésimo, algo a Filemón. O sea, Pablo le escribe a Filemón, no le escribe a Mario, a José, a Marta, a Loida, a Lupe, no, le escribe a Filemón. Y entonces quiere decirle algo a Filemón, quiere dejarle en claro un mensaje. La exégesis
lo que busca es justamente entender el mensaje que ese texto contenía para sus destinatarios originales. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta con esta definición? La palabra exégesis viene de ex, que quiere decir salir, y del verbo griego hago, que significa conducir, llevar, ¿verdad? Entonces, la palabra etimológicamente se define como sacar o conducir hacia afuera. Por eso es tomar el texto y sacar del texto el sentido que tenía originalmente. ¿Me entienden esto? Va. ¿Alguna pregunta sobre exégesis? Su significado y su intención, su objetivo. ¿Alguna pregunta? Hermanos, este es el espacio para preguntar sobre una palabra, un concepto, una frase que haya dicho y que alguno no haya entendido, o que necesite amplitud. Pedir mayor explicación es no solo un derecho de ustedes, sino es una necesidad, porque si usted tiene claras las ideas y las palabras, usted con mayor autoridad transmitirá esa palabra, ¿verdad? Aquí no necesitamos predicadores ignorantes, sino gente que vaya con contenido, con criterio a dar la palabra. Hermano Miguel, que recientemente estuvo de cumpleañero, espero le han hecho fiesta a su familia, hermano. Ajá. En las palabras que están ahí, que unen el texto, tenemos la palabra académica y la palabra científica. Ajá. En esas dos palabras habría quizás que profundizar. Por ejemplo, en lo académico tenemos que ver lo gramatical y todo eso, ¿verdad? En el texto que vamos a estudiar. Exactamente. Y en lo científico quizás profundizar de dónde parte el autor, de dónde bebe para exponer la carta. Exactamente. No quise entrar en esta parte porque fue algo que en algún momento seguirán desarrollando con el pastor Brian para saber todos los métodos que se usan para sacar del texto ese significado original, porque no es solo un método, fueron varios métodos que se fueron creando sobre todo en los últimos 3 siglos para tratar de extraer del texto aspectos que no se entienden con una simple vista, ¿verdad? Y ahí hay toda una metodología a veces bien complicada. Nosotros vamos a tratar de hacérselas bien entendible a todos. Por ejemplo, una metodología es dentro del método histórico crítico está lo que se llama la crítica de las formas. Ahí se llama es un método que nos permite explicarnos cómo se formó un texto, a partir de qué fuentes se forman los textos, porque esto de creer que el Espíritu Santo inspiró la Escritura no es que el Espíritu dictó la Escritura, no. O sea, no es de que se sentó Lucas, por ejemplo, y tenía ahí el papiro y ya con tinta y le decía: vaya Espíritu, ya, dictame. Y comenzaba a decir: en el primer tratado, oh Teófilo, traté de poner en orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No, inspiración no significa dictado. No es que las escrituras fueron dictadas y que
el agiógrafo se llama, el nombre técnico que se le da al que escribió el texto, el agiógrafo, o sea, el escritor sagrado. Hagio, santo, y grafo, escrito, ¿verdad? O escritor. Entonces, el agiógrafo no es que él era secretario, ¿verdad? Y el espíritu el que dictaba. La inspiración no es eso. Porque cuando usted dicta, pues fueran todos los escritos igualitos, porque reflejarían la personalidad, la cultura, el carácter, la formación del que dicta. Pero eso no lo tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos que cada escrito tiene su propio sello humano, ¿verdad? No es lo mismo leer el Pablo de Gálatas con un tono polémico, desafiante, colérico por ratos, exuberante, exaltado, y leer otro escrito que refleja otra personalidad, que refleja otro carácter, que refleja otra formación, como puede ser, por ejemplo, Santiago o la primera carta de Pedro. Son escritos completamente diferentes, porque cada escrito le impregna su propio sello de autor, su propia personalidad, sus propias frases. Hay giros, modismos propios de Pablo o de Santiago o de Lucas, estilo. Usted sabe cómo habla cada quien y dice, no, esa palabra es de fulano, porque usted sabe cómo habla determinada persona. Entonces, así pasa en el texto. Por eso la inspiración no es dictado. La inspiración es, diríamos, como el aval que le da el Espíritu a un documento. Es como un sello, un manto, una presencia que pone el Espíritu en un texto. Por eso es que se dice que no son los escritores los inspirados, sino los escritos, que es lo que el texto dice. Toda escritura es inspirada. Es la escritura la inspirada, no los escritores, ¿verdad? Entonces, la crítica de la forma entonces nos ayuda a entender cómo se fueron formando los textos y por qué son diferentes los evangelios unos de otros, a partir de qué retazos, digamos. Los evangelios son como una unión de retazos, ¿verdad? No es que eran documentos originalmente así, no. Los autores, como Lucas mismo dice, muchos han tratado de poner por escrito las cosas. Hoy yo te escribo para tratar de poner en orden. Entonces él comienza a recoger. ¿A recoger qué? Bueno, a recoger tradiciones orales se llama. Porque todo lo que dice los evangelios acerca de Jesús, nada se escribió. No andaba un secretario con Jesús cuando él estaba predicando el Sermón del Monte. No andaba nadie con una grabadora ahí, vaya, ahora hagamos silencio del sermón, vaya, comience Jesús. No, nadie andaba nada. Era un pueblo de campesinos y gente informal. No podían escribir. El 98% de la población en aquel no podía escribir. Eran personas que dependían de lo que se conoce como la tradición oral. Lo que se sabía se transmitía oralmente, así como se transmiten leyendas en nuestra cultura, ¿verdad? Que van de una a otra. La historia de Jesús primero fue una historia contada,
y luego fue una historia escrita. Acuérdense que los evangelios, el que más temprano se escribió en el año 60, por lo menos, después de Cristo. Y el más tardío, algunos le dan hasta el 110. O sea que el evangelio más antiguo se escribe por lo menos 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Quiere decir que durante 30 o 40 años la iglesia ha narrado el evangelio en tradición oral, ¿verdad? Y cada región ha narrado la historia del Nazareno en su propia teología, esquema y tradiciones. Por eso vamos a encontrar en los evangelios distintas lecturas de un mismo acontecimiento. Y no es que se contradiga la escritura, simplemente es la presencia de distintas tradiciones dentro del evangelio escrito. Se recogen tradiciones, ¿verdad? Y se ponen en el texto. Así, por ejemplo, usted lee con detenimiento el libro de Éxodo y usted va a encontrar, uno lo lee aparentemente como continuidad, pero solo los primeros 12, por lo menos hay 4 historias de Moisés ante Faraón completamente distintas. Son 4 tradiciones que se recogieron tanto del reino del norte como del reino del sur y que se incluyeron en el texto. Y ahí están arregladas por suturas, le llaman los expertos. Es decir que un relato se une con otro y el redactor, ahí viene la crítica de la redacción, lo que hace es unir los 2 relatos y los cose con alguna frase conectiva, con algún relato que los una. La Biblia es una maravilla en realidad, es una joya, es una belleza literaria preciosísima. Por supuesto, eso mucho más aparte de lo espiritual, pero literariamente es una belleza la Biblia. Es una composición de diferentes tradiciones y por eso vamos a encontrar en los evangelios diferentes maneras de cómo narran algunos aspectos, porque de la tradición se van a recoger tradiciones de Galilea, tradiciones de Samaria, tradiciones de Jerusalén, y a veces los diferentes grupos van a narrar las historias como las recuerdan, el significado que tuvo ese milagro para ellos, que para otra zona tendría otro significado. Es toda esa metodología la que entra allí en esa parte que se llama la exégesis. Entra lo gramatical, como dice el hermano, y por supuesto en la exégesis lo ideal es el aprendizaje del idioma griego en el caso del Nuevo Testamento o el hebreo en el caso del Antiguo Testamento. Unidos o ayudados, el que no sepa griego, hay herramientas ahora en la red y en papel que pueden ayudar a las personas a entender algunas palabras, algunos aspectos gramaticales, aunque nunca haya entrado en un proceso sistemático de aprender griego. Claro, la Biblia no fue escrita en español, por tanto la gramática griega, la gramática española no es la que debe interpretar el texto, sino la gramática griega. Y en eso pueden auxiliarse de los comentarios, porque los comentaristas, muchos de ellos nos ayudan a entender algunos aspectos del griego que son útiles en la interpretación de un texto. Por eso, aunque no debemos depender inicialmente de un comentario, cuando ya hemos hecho todo lo que dijimos de la observación y conocer el texto, consultamos un comentario. Y un comentario nos va a dar aspectos exegéticos que nos ayuden a iluminar, ¿verdad? Porque a veces resulta que en español se traduce de la misma manera, con un mismo término, se traduce
en el griego palabras que son diferentes. Poneme por favor en la Reina Valera, poneme Juan 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Se puede, ¿verdad? Bien. La exégesis, vamos a presentarles más adelante diríamos, un formato sencillo, pero completo, de exégesis científica que sea comprensible y accesible para todos, sin los enredos que tiene todo esto en un aspecto de universidad y que a veces ni los terminan de entender, ¿va? Por eso es que en el griego, el griego es una lengua preciosísima. Digamos que en mi caso esa es la área en la que yo me especialicé, y puedo decirles con mucha firmeza que quizás el 95% de personas que enseñan griego en este país, yo se los he enseñado, porque vengo enseñando griego desde ¿qué? 1990. Griego y gramática y exégesis es el área en la que yo siempre me he movido en el ámbito universitario. Vaya, vean ustedes por favor aquí. ¿Se podría ampliar? No, pero ahí falta algo. Quiero ver. Este es el título. Sí, vaya. Fíjense bien, excelente. ¿Se puede ampliar un poquito más? Ahí está, vaya, fíjense bien. Vean, por ejemplo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le pregunta? ¿Me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vaya, lo que has hecho ahí, Jeremías, solo hacerlo con me amas. Con me amas. Jesús le pregunta, ¿me amas? Pero responde, te amo. ¿Verdad? Le vuelve a preguntar la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le responde, te amo. La tercera vez, ¿me amas? Y Pedro le responde, tú sabes que te amo. En la traducción no se aprecia el juego de palabras que el autor en el griego original hace, porque en griego una palabra para preguntarle a Pedro, ¿me amas? Es una, y Pedro para responder es otra. Pero en el castellano se pierde ese juego de palabras y no entendemos, entonces jamás entenderemos el sentido del texto si no percibimos el cambio de palabras en el griego original. Porque si lo leemos solo en español, me amas, te amo, me amas, te amo, me amas, te amo, pues vamos a pensar, nos podemos poner un poco romántico quizás, ¿verdad? Con tanto amor. Ahora, en el griego hay por lo menos 4 palabras que se usan para hablar de amor, o que traducidas al castellano se traduce por amor. Jesús le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí usa Jesús la palabra, el verbo agapao, de donde viene nuestra palabra ágape. Agapao. Agapeime, ¿me amas? Agape. Es el amor que se va a identificar en la Biblia como el amor caracterizado de Dios
el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor que no reconoce límites, el amor, el que es verdadero amor, digamos, o el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de verdad, el amor de Dios, digamos. Entonces Jesús le pregunta: ¿me amas, ágape? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes. Y en griego usa la palabra, el verbo fileo, filei, el verbo filial, que se traduce con un te quiero, ¿verdad? No es el amor con el que está preguntando. Es el amor, tú sabes lo que le quiere decir. Tú sabes que no te amo así, yo te quiero. Entonces la cosa cambia ya. Y lo mismo ocurre aquí. ¿Me amas con ágape? Te amo fileo. No, Señor, no te amo para dar mi vida. Te quiero nada más. Y aquí Jesús le dice: ¿tan solo me quieres? Y Pedro le dice: sí, solo te quiero. Entonces, si Jesús está recibiendo de Pedro no el amor de dar la vida, sino solo el querer, ¿por qué le repite: apacienta mi cordero? ¿Por qué le confía? ¿Por qué le confía entonces su obra? ¿Por qué le confía? Por una sola razón. Una sola razón. Por primera vez, Pedro está siendo sincero con Jesucristo. Por primera vez, no está diciéndole: sí, Señor, yo voy a ir contigo, no, que nos maten a los dos, yo pongo el pecho. Paja. Yo pongo pecho por vos, Señor. Paja. Por primera vez, Pedro reconoce su limitación. Por primera vez, Pedro deja de ser ese Pedro, ¿cómo? Alguien emocionado que sabe, que solo suelta, que se lo dice sin asumir la responsabilidad de lo que está diciendo. Solo la emoción: sí, siervo, aquí estoy a la par, soy a siervo. Y a la vez los tomatazos, corriendo, dale, no. Así estaba Pedro. Pedro en todos los evangelios es ese discípulo que solo habla. Por eso se entristece. Por eso la tristeza. Esta tristeza que experimenta Pedro aquí es la que en los sinópticos se va a decir: y Pedro lloró amargamente. Es el equivalente de la escena del gallo, que no la tiene Juan. Juan ha incluido esta escena, que no la tienen los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, acerca del arrepentimiento de Pedro. Juan no ha incluido nada de Pedro en su restauración, y es esta escena donde Juan la recoge, la tristeza, y esta otra palabra griega muy riquísima, que habla de ese quebrantamiento de reconocer. Así como 3 veces le negó, aquí 3 veces, esta es la contraparte de la negación. 3 veces él va a reconocer su realidad.
3 veces va a conocer su limitación, su flaqueza. Por primera vez Jesús encuentra a un hombre que le está diciendo la verdad. Y entonces le dice: apacienta mis ovejas, ¿verdad? Vaya, ese juego de palabras nos permite entender el texto en una perspectiva diferente si lo leemos solo en español. Y la exégesis nos permite eso, nos permite accesar a una información de los idiomas originales donde nos percatamos de traducciones equivocadas, de frases mal traducidas, como Juan 1:1, por ejemplo. Eso ni siquiera es una traducción. Poneme Juan 1:1. Juan 1:1, que ni siquiera es una traducción la que tenemos ahí. Es una cosa fuera de... Es esto todavía más problemático. Juan 1:1. Amplíame bastante. Lastimosamente ni la NBI ha logrado solventar ese problema. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando usted dice ¿y verbo qué? En el principio era el verbo. Y esto, ¿qué es el verbo? Si entendemos la palabra verbo como lo entendemos en castellano, se dice en gramática castellana: el verbo es la parte que señala dentro de la oración una acción, un estado, son 3: estado, acción y no sé qué más. Pero el verbo es la parte dinámica de una oración. Pero eso no es lo que está pensando aquí, porque en griego la palabra que se encuentra en lugar de verbo es la palabra logos. Y la traducción de logos al castellano es palabra, no verbo, palabra. De modo que la traducción debe decir: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Y luego en el 14 se dirá, aquí ya no sale aquí: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Palabra es la traducción. Verbo es una transliteración del latín, porque cuando se tradujo del griego al latín, en latín el equivalente logos es verbum. Y ahí está bien en latín, verbum significa palabra. Y lo que hicieron los traductores, lastimosamente, es castellanizar la frase latina verbum y pusieron verbo. Y ahí le robaron la riqueza de una correcta traducción. Porque no es lo mismo leerla diciendo en el principio era el verbo que decir en el principio era la palabra. El texto se entiende con mucha más claridad. Y nos remontamos a los orígenes donde Dios habla y dice: esa palabra estaba con Dios, esa palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne entre nosotros. Entonces Jesús es ¿qué? La palabra encarnada de Dios. Por eso siempre les digo,
Cuando Dios quiere intervenir en el mundo, ¿qué envía? Palabra. Cuando Dios quiere actuar, envía palabra. Es que así fue desde siempre, desde la creación, y así lo es ahora en la redención. Él quiere intervenir en la redención, que envía la palabra. Jesús es la palabra. Por eso Hebreos 1 y 2 dirá: Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces Dios nos ha hablado en la palabra. Su Hijo, Él es la palabra. Entonces los textos pues se van entendiendo con mucha mayor claridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por eso vuelvo a lo mismo, hay que tener diferentes traducciones. Les quiero recomendar que lean, que compren. A veces las venden ahí en los libros del centro. La Biblia de Jerusalén, cómprenla. Hagan el esfuerzo de ir al centro a comprar. Ahí a veces están, que la gente las vende, ¿va? Cuando va a agarrar chupa o le pasa algo, pues las va a vender. Y ahí a veces hay Biblia Jerusalén. Vayan a darse una vuelta y cómprenla. Es una de las mejores traducciones que tenemos en castellano. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Es que ustedes, yo no sé si me están entendiendo. Yo aquí volando lengua y gastando saliva y tragando agua y a ver si es por gusto. Díganme: sí, siervo, entendemos. Vaya, ojalá sea cierto, pues. Vaya, a eso se le llama, eso es exégesis. Ver todos esos detalles que implican. Hablaba el pastor Brian de la antropología cultural. La antropología cultural es otro método donde se trata de entender cómo pensaban los habitantes del mundo greco-romano a quienes les he escrito el Nuevo Testamento. ¿Cómo pensaban ellos? Porque no pensaban como pensamos nosotros ahora. Por ejemplo, el tema de la esterilidad. Para nosotros, alguien que no puede tener hijos es un problema físico. Y no hay crisis de nada, pues. Es más, hasta nos volvemos afectivos hacia esa persona para tratar de consolarla. Porque nuestra idea de la esterilidad no tiene nada que ver con la idea de la esterilidad en la Biblia. Entonces la antropología cultural nos da todo un panorama de cómo vivía su vida una persona estéril. A nadie se le dice: hermana, ¿y usted ha tenido hijos? Ah, vaya, entonces no, usted si no tiene hijos no puede ir a servir. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la estéril era una maldita de Dios. Y era vista así como maldita. Imagínense cómo se lleva esa carga. Maldita de Dios, era una vergüenza para la familia. Porque el mejor patrimonio, el mejor bien que una mujer podía dar a la casa era los hijos. Y si ni eso podía dar, es que era una mujer inútil. O sea, imagínense la carga que esa mujer llevaba dentro de sí. El desprecio religioso. Por eso ustedes pueden ver cómo Elí trata a Ana. Que uno dice: ¿y
¿Cómo le habla ahí a la pobre sierva que fue a tirar y a llorar? Usted ve una sierva que tira llorando, casi que se tira con ella también a llorar. Pero en esa época no, porque era una mujer que hace aquí esta maldita. Ese es lo que el sacerdote está diciendo. Por eso le dice: mira, mujer, anda que te pase la sirindanga pero no vengas así bola aquí. O sea, Elí la ve con desprecio. Elí no la mira pastoralmente. ¿Por qué? Porque esa era la manera de verla en aquella época. Esa era la forma de tratar a una estéril. Esa era la manera en que como se miraba el desprecio del padre. ¿Por qué? Porque negaba el mayor de los tesoros para un padre, la descendencia. Era por gusto, para darle continuidad a la familia. Era la vergüenza de un esposo y era la vergüenza de la comunidad. Una estéril era visto como una mujer despreciable, pero eso no está en el texto. El texto solo dice: y era estéril, nada más. No me explica más nada. Y corremos el riesgo de entender esto de estéril como vemos una mujer estéril hoy. Y nada que ver. Debo entender. Y la antropología cultural me permite entender cómo se miraba a una mujer estéril en el mundo de la Biblia, para entender la profundidad del texto que se está narrando. Por eso los relatos donde se anuncia descendencia son altamente liberadores. Nosotros pensamos que solo es: te anuncio que tendrás un hijo, vaya. No, son actos liberadores para la mujer. Que llegara el ángel y le dijera: tendrás un hijo. Eso era que la mujer había sido visitada, bañada por Dios, que la gracia de Dios. Por eso el ángel le dice a María de que entra: bendita. A Elizabeth, o sea, esa alegría que cae sobre esa mujer, que desde este día, por eso dice: desde ahora, la maternidad es un antes y un después para la mujer en la Biblia. La maternidad es un: desde ahora me llamarán bienaventurada. O sea, la maternidad era un regalo mismo de Dios. Y quien no podía hacerlo, quiere decir que Dios la había condenado. ¿Qué nos permite eso? La antropología cultural, que es una herramienta de la exégesis, ¿verdad? Muchos pasajes se entenderán de una manera diferente con la antropología cultural. Por ejemplo, la edad de Jesús. Usted dice 33 años. Qué joven murió Jesús. Bueno, cuando uno está cipote, como esto de la edad es bien relativo, ¿va? Porque uno siempre se va viendo joven, pasa el tiempo, ¿va? Pero cuando uno tiene 10 años dice: sí, Jesús ya estaba, ya 33 años, no tiene 10 años, ¿va? 12 años, si a los de 21 los mira viejo uno, ¿va? De uno de 12 años dice: no, Jesús ya estaba, ya era la época, ¿va? Cuando usted llega a los 33, mire, de forma natural dice uno: qué joven murió Jesús. Sí, de verdad. A mí me pasó por lo menos, ¿va? Y así va uno, ¿va?
Uno llega a los 50, no, estamos jóvenes. O sea que la juventud se va adquiriendo diferentes entendimientos para nosotros. Vamos a estar cascaritas y decir, estoy jovencito. Pero digamos que para nosotros, de manera objetiva, una persona de 30 años es una persona joven, ¿verdad? Es una persona que se puede hablar, está entrando en la etapa de lo que es vivir media vida, porque tiene todavía 30, 40 años más que vivir. En la época de Jesús, alguien de 30 años ya era un viejo, ya no era un cipote, ya era un viejo. Porque en tiempos de Jesús la mortalidad infantil era altísima. Solo el 3% de los nacidos llegaban a 60 años. Imagínense. De todos los nacidos, del 100% que nacen, 3% nada más iban a llegar, los demás se morían. En los primeros 15 años se morían el 65%. O sea, a los 15 años ya se había muerto el 65% de los que nacieron, porque la mortalidad infantil era altísima. Por eso el hebreo entraba a casarse a los 14, ya estaba en la edad, y las niñas a los 12, la edad del amor. Eso que nos asusta a nosotros ahora, que hacen en el mundo oriental de las niñas casadas a los 12 años, que nos asusta, nos impacta, pues eso era en la Biblia la edad normal. Eso era cuando dice y se casó. ¿Ustedes creen que Rebeca tenía 27 años cuando se casó? Porque leemos los ojos con nuestras cronologías generacionales. Pero la antropología cultural nos permite, cuando Abraham dice, ya es tiempo que se case Isaac, ¿cuánto cree usted que tenía Isaac? Entre 14 y 16. No crea que ya había pasado allá a los 20, 25, vaya así, ya está pollón, casate, va. Pues sí, pero aquí estamos acostumbrados a que llegan a 30 y no, pues va. Y creemos que así era en la Biblia. No. Media vez la niña entrara a su primera menstruación, ya se podía casar. Estaba en edad de casarse. ¿Y a qué hora viene la menstruación? Alrededor de 2 años. Entonces en la Biblia así pasaba. Entonces leer la Biblia con los lentes de la antropología cultural nos permite entender dinamismos que no son los nuestros, comprender mecanismos que no son los nuestros, procesos, edades, costumbres que no tienen que ver con los nuestros. Media vez, claro, ¿por qué? Uno, tenía que entrar en la época de la fertilidad, y dos, tenía que dar descendencia luego, porque la mortalidad en la mujer también era altísima, más que en el hombre. Las mujeres morían bien jóvenes. Eso de morir en parto, para que la Biblia recoja la muerte de mujeres en partos, imagínense qué frecuente ha de haber sido eso, que en la Biblia aparezca como algo normal, ¿verdad? Entonces tenía que dar descendencia pronto. Los hombres vivían un poquito más, aunque también morían muchos en el camino, ¿verdad? Se piensa, por ejemplo, que María ha de haber sido la segunda o la tercera esposa de José, ¿verdad? Que José ya era un hombre muy mayor para María, ¿verdad? Así como anda ahí en los memes, ya saben quién va.
Así era la edad entre José y María. Por eso José actúa con una madurez que no la de un bicho, ¿va? O sea, un bicho ve que la muerta persona, que eso es una gran. No, va, el hombre ya es un hombre maduro, es un hombre justo, le va a decir la Biblia, pero ya tiene la madurez de la vida. Y ve a María con una lectura de un hombre mayor, no de un bicho de la misma edad de ella, ¿verdad? El razonamiento, la responsabilidad que asume son las de hombres mayores. María fue la primera que cantó esa que ustedes saben. No, ese que se casara un mayor con una joven era normal en aquella época. Era de lo más. Porque el matrimonio no era cosa de que estoy enamorada, no tenía nada que ver. El matrimonio eran contratos sociales. Los matrimonios no eran decisiones personales. No es que yo decido con quién me caso, no. Los matrimonios eran convenios colectivos, consensos de familias. No eran los individuos que agarraban decisión, no eran ellos que agarraban camino. Es más, los que hacen eso en la Biblia se ven narrados como comportamientos errados, fuera de lo correcto, como lo hizo Esaú, ¿verdad? Los matrimonios eran convenios familiares. No es de que, ay, sí, me gusta y siento y me estoy enamorado hacia allá, aunque no le gustara. Si era la que la familia designaba y ahí estaba el honor de la familia, pues no había para dónde. No es que sí, es que no me gusta, tiene la gran nariz, que tiene orejas de dumba, no importa, hija, él es el honor. Y a casarse, pues. ¿Verdad? En la Biblia sí era. José desaparece muy pronto de la escena de los relatos de los evangelios. Prácticamente José aparece solamente en la infancia de Jesús. Cuando Jesús ya inicia su ministerio, hay total ausencia de José. Solo aparece María en los relatos. Entonces, la deducción es que José había muerto ya. En esos de los 12 a los 30 años de Jesús, pues José había muerto y por eso ya no aparece en la escena de los evangelios. La antropología cultural nos permite entender estas cosas. Entonces, esto es la exégesis. Volvamos al cuadro. Esa es la exégesis de la que ha venido hablando el hermano Brian. Ahora, está el otro procedimiento que se llama eisegesis. Eis es lo opuesto a ex. Ex es sacar, es el movimiento de adentro hacia afuera. Eis es de afuera hacia adentro. Es cuando el sentido de un texto no viene del texto, sino del que interprete el texto. Fíjese bien esto. La exégesis es buscar la interpretación o el sentido de un texto, pero del texto, sacarlo de ahí. Eisegesis es meterle al texto un sentido que originalmente no tiene, pero el intérprete se lo mete. Es la eisegesis. Durante años la eisegesis ha sido vista como la cenicienta de la interpretación, porque la modernidad, con el racionalismo desde Descartes para acá,
ha privilegiado lo objetivo, lo científico, la exégesis, y ha despreciado la exégesis, ha despreciado este procedimiento, olvidándose que el Nuevo Testamento es una eisegesis del Antiguo Testamento. Se olvidan, porque el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento, pero una interpretación donde el sentido del Antiguo Testamento no se lo da el Antiguo Testamento, sino los acontecimientos que está viviendo el intérprete, en este caso los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, las comunidades cristianas. Por ejemplo, el famoso pasaje de Isaías 53 que va leyendo el eunuco, ¿se acuerda, verdad? Ese pasaje en el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Jamás los judíos del Antiguo Testamento entendieron ese pasaje como referido al Mesías. Nunca se entendió eso así. Jamás. Ni cuando Isaías lo escribe, él no está pensando en el Mesías, en el siervo de Yahvé que va a venir y se va a llamar Jesús y será el Mesías. No, ellos no es. Si interpretamos Isaías 53 aplicando una exégesis, jamás de los jamases ese pasaje hablará de Cristo. Nunca. Nunca. ¿Y cómo hacen entonces para que ese pasaje hable de Cristo? Ese es la exégesis. Los autores, les voy a dar el ejemplo este. Búsqueme en Hechos 9, en la conversión de Saulo. Después que Saulo oran por él, las escamas se caen. Comience a leerme ese pasaje y dígame qué era lo que Pablo comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar Pablo? Dice: Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice más adelante, ¿en qué versículo? En el 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era. Ahora yo le pregunto a usted, Pablo era un exégeta, o sea, un intérprete del Antiguo Testamento. Él era un rabino formado en las escuelas fariseas de su época, a los pies del rabino Gamaliel, un exégeta. Ahora, él llega a una conclusión en su vida, en su existencia sobre la tierra. Él llega a una conclusión que le cambia la vida. Y la conclusión a la que él llega es: Jesús es el Mesías. O sea, el Mesías, esa figura que se esperaba del Antiguo Testamento, ya vino en Jesús de Galilea, al que mataron en el Gólgota.
Yo le pregunto, esa conclusión, Pablo llegó a ella por estudiar el Antiguo Testamento, por hacer exégesis. No, ¿cómo llegó Pablo a esa conclusión? Revelación. Camino a Damasco, Jesús se le revela, Jesús se le manifiesta, Jesús se le aparece. Hay una vivencia, una experiencia trascendental que a él le cambió la vida. Pero no solo le cambió la vida, le cambió su manera de leer los textos del Antiguo Testamento. Y entonces ahora él va al texto, pero él ya lleva una luz, él ya lleva una conclusión, él ya lleva una verdad, él ya lleva una convicción que no está en el Antiguo Testamento como declaración propia de los textos. No, él lleva una convicción y comienza a reinterpretar los textos, volverlos a leer en una nueva clave. Él ha encontrado una clave. No sé si me entiende eso. Una nueva clave para abrir el Antiguo Testamento. Entonces, él mete la clave en los mismos textos que había leído antes, aplicándole sus exégesis, y ahora él comienza a leer esos textos en clave Jesús es el Mesías, y los textos se le abren en perspectivas que ni siquiera imaginaron los estudiosos del Antiguo Testamento. Esta es la exégesis. Y sigue siendo tan válida porque Dios sigue operando y actuando en la vida y sigue revelándose, y muchas expresiones de la manifestación de Dios ahora se vuelven nuevas claves para nosotros para leer la Biblia. Por ejemplo, una clave que hoy tenemos muy popular entre los exégetas es leer la Biblia en clave mujer, que eso pues no era parte de nada. ¿Cómo leer la Biblia en clave mujer? Significa cómo las mujeres interpretan la Biblia. Y ahí, cómo interpretar en clave femenina un texto. Ahí solo las mujeres pueden hacerlo. Ahí, aunque uno se esfuerce por gusto, ¿y cómo voy a interpretar como mujer yo, pues? O sea, ahí es paja. O sea, no, ni por cerca, pues. De mujer, ¿qué podemos tener de mujer? No sé nada, quizás. Entonces, pero hay textos que se interpretarían bien diferentes si los lee una mujer, pero con clave de mujer, no leerlo como con las claves masculinas. Es lo que se le llama la lectura, yo digo la lectura femenina de la Biblia, no feminista. Es que eso ya de feminista para mí es otra cosa, pero sí femenina. Y yo creo que las mujeres deben leer la Biblia en sus códigos femeninos, y ahí solo ustedes pueden hacerlo, hermanitas. Ahí ¿cómo voy a leer como mujer un texto? Pues es mentira. Nunca será, tendría que volver a nacer. Mano Julio, dame bandera. Sí, pastor, yo leía un libro que se llama Es Católico. ¿Qué se llama qué? Es católico, se llama El Silencio de María. Sí. Entonces lo escribe un autor, no recuerdo con claridad qué autor, y por lo que estaba diciendo, yo se lo leí a una muchacha, ¿verdad? Sí. Y le digo yo, ¿y usted qué piensa de eso? Y vi que había un cambio pues entre lo que el autor decía como varón y la muchacha. Ajá. Entonces ahí hubo un tope. Yo
¿cómo es posible que hable de María, el silencio de María, con respecto a lo que ella callaba, verdad? Correcto. Y decía yo, bueno, ¿y por qué callaba? Y le pregunté a alguien y ella me dio, a una mujer, ¿verdad? Sí. Ya que había tenido 2 niños y sí cambió mi visión ya. Cambia, es que Sí. cambia en la lectura y los textos bíblicos padecen como textos de lo mismo. Lo lee una mujer con herramientas, con su propia feminidad, porque la lucha de las mujeres no es la de los hombres. La situación de ellas no es la nuestra. Las preocupaciones de las mujeres no son las nuestras. ¿Cómo se leerían en la Biblia todos los textos que se habla? Por ejemplo, la violación de Dina, por ejemplo. ¿Cómo la leería una mujer ahora? Porque yo lo leo y quizás yo me enfocaría más en la reacción de los hermanos de Dina en la venganza, porque eso lo entiendo. Entiendo los componentes masculinos en el texto, pero ¿y qué voy a entender de la violación yo? El impacto, la profundidad, el desenlace, no, eso no lo voy a entender, ¿verdad? De una mujer violada, no voy a entender eso en el texto yo. Pero si lo lee una mujer, o sea, ¿cómo se cambia la lectura de un texto en una clave que hoy llamamos una clave moderna, digamos, que es el derecho de la mujer a leer e interpretar los textos bíblicos? ¿Verdad? O sea, esto es la exégesis, ¿verdad? ¿Cómo lee un niño la Biblia? ¿Qué cosas cambiarían en mi lectura de la Biblia si la lee un niño? No sé, porque ya no soy niño para empezar, ¿va? Pero ¿qué cambiaría? ¿Qué se entendería de manera distinta si un niño la lee? O un anciano. También, gracias a Dios, todavía no puedo leer en esa clave, ¿va? Mano Mario. Sí, la exégesis tiene los mismos peligros que tiene la exégesis. Son los mismos. ¿Y cuáles son? Poner la interpretación de la Biblia al servicio de intereses ajenos a los intereses de la Biblia. Porque aún los métodos más rigurosos, aparentemente científicos, se han puesto al servicio de afirmaciones preconcebidas. Por ejemplo, el método científico aplicado a la Biblia hizo que en el siglo XVIII y XIX se negaran rotundamente los milagros. Todos los comentarios producidos en el siglo XVIII y el siglo XIX por la exégesis crítico-histórica dicen milagros no hay. Vaya, ahora eso, milagros no hay, es un dato que viene del texto a través de la aplicación del método científico, o es un dato de la modernidad en la que vivo, donde el mundo de lo sobrenatural no existe. Todos estos intérpretes y teólogos aplicaron la exégesis histórico-crítica al servicio de algo que era de su dato, no del texto. Por eso hoy día los métodos del siglo XXI están volviendo a respetar el texto y a afirmar que esos hechos sobrenaturales sí existen. Y lo mismo la exégesis. La manipulación del texto es siempre el riesgo. Por eso es que debemos tener un eje, y con esto cierro, disculpen.
de tener un eje. Y para mí, el eje de la exégesis y de la eisegesis es el reino de Dios. Que lo que se interpreta esté al servicio del reino. Eso es para mí lo fundamental. Vamos a tocar otro día. No toqué lo que traía para hoy, pero bien, pónganse de pie. Luis Ana Miller. Mano Nelson, una mil. Vamos, Nelson. Mire que estoy resequito. Bien, encomendémonos al Señor, hermanitos. Espíritu Santo, que tu palabra sea nuestra lámpara siempre. Amarla, conocerla, entenderla, vivirla, proclamarla. Porque en la palabra que predicamos está la salvación del mundo. En la palabra que predican mis hermanos y mis hermanas está la salvación del mundo. Acepta, Señor, también lo que tu pueblo presenta esta noche. Recíbelo como olor grato en el nombre de Jesús. Amén. Tráigale al Señor lo que es del Señor, iglesia.